Finaliza la primera vuelta en la máxima competición española, en Primera División, con esta jornada número 19. Digo que finaliza, aunque con comillas, porque todavía queda por jugarse ese Sevilla-Celta. Recordad que en este análisis no nos da para poder incluir el partido de los lunes, pero bueno, es el encuentro que falta para finalizar la primera vuelta. Una jornada número 19 un tanto extraña, como ya bien sabéis, muy marcada por el partido de Supercopa, esa final entre Barça y Real Madrid que ya comentamos en el día de ayer, así que hoy la dejamos apartada. Pero claro, estos equipos, los partidos de esta jornada los jugaron ya hace más de un mes, ¿no? Donde el Barça le ganó 3-1 al Atlético de Madrid y donde el Real Madrid le ganó 0-3, ¿no? Al Athletic Club. Entonces estos partidos los vamos a reflejar únicamente, pues, arriba del todo en el resultado. También van a estar incluidos en el 11 ideal de la jornada, ¿vale? En la última sección del programa sí que vamos a incluir a los jugadores de dicho partido, pero en el resto de las secciones no voy a hablar de estos partidos ni de estos futbolistas que engloban a, pues eso, Barça, Atlético, Athletic Club y Real Madrid. ¿Por qué? Porque ocurrieron hace tiempo y creo que ya esos partidos quedan realmente desfasados, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esos partidos ya hablamos en su momento de ellos. Simplemente recordad que los resultados fueron esos, ¿vale? La victoria blaugrana ante el conjunto colchonero, 3-1, y la victoria del Real Madrid en San Mamés por 0-3. A partir de ahí, ¿qué más ha pasado en esta jornada? No voy a engañar, que ha sido una jornada creo que de nivel bastante bajo en general en nuestra liga española. Más allá de que no hayan jugado a los grandes en esta competición, y creo que eso se nota en un fin de semana, la realidad es que creo que hemos tenido una jornada de niveles bastante parejos. Creo que en muchos partidos ha estado todo bastante igualado, no ha habido demasiada superioridad y sobre todo creo que ha sido una jornada donde no ha habido grandísimas actuaciones, podría asegurar, o al menos no las ha habido en este fin de semana. Igualmente, siempre las cosas y los partidos nos dejan bastantes, bueno, cositas que comentar, ¿vale? Así que como siempre vamos a empezar comentando la jornada de forma cronológica. Una jornada en este caso en fin de semana que empezó el viernes con ese Getafe 1, Real Sociedad 2. Para mí el resultado ciertamente engañoso con lo que fue el partido, pero es que incluso pudo ser un empate para el Getafe. Yo vi una Real Sociedad superior ya desde el primer tiempo. Creo que la Real se mereció ganar, creó bastantes ocasiones. Brais Méndez puso por delante al conjunto Churiurdin con un gran golpeo desde fuera del área. Un Brais Méndez que, oye, ser irregular, porque ya sabemos que Brais Méndez es un jugador que aparece y a su vez se apaga un poco cuando no nos lo esperamos. Realmente Brais está sumando cifras esta temporada. Creo que es su cuarto gol con el que le marcó al Getafe esta jornada. Y oye, teniendo en cuenta cómo está la Real, pues ni tan mal, sinceramente. Yo creo que la Real tenía el partido bastante controlado, la verdad. A mí me estaba gustando lo que estaba proponiendo el equipo de Matarazzo. Creo que el equipo con su llegada ha dado un paso hacia adelante. Veo al equipo con más intención, veo al equipo con más agresividad, bien entendida la palabra. No sé, a mí los de la Real me estaba convenciendo. Y el Getafe, la verdad es que se estaban contando con el 1-0 y casi sin capacidad de competir. El Getafe, por sensación, nunca estuvo dentro del partido. El Getafe no generó prácticamente nada hasta la acción del empate. Una acción donde creo que hay que meter, pues que el Getafe a balón parado siempre saca rédito, siempre lo saca. Pero creo que esta jornada ha sido directamente la acción a balón parado más... no sé cómo explicarlo. Donde se mete incluso un componente muy alto de suerte por parte del Getafe. Porque Luis Milla pone un balón casi desde la mitad del campo. O sea, no es que sea un córner, no es que sea una falta lateral. Es directamente una acción del centro del campo que Luis Milla mete un balón al área, pues como lo puede meter cualquiera realmente. Encima Luis Milla se cae en el golpeo, pero igualmente el balón va suficientemente bien como para acabar en el área. Hay un primer duelo aéreo que lo gana, creo que, no sé si es Alan Barry, de hecho, el que lo gana. El balón acaba rechazado dentro del área, un balón aéreo, la defensa de la Real no se entera de nada. Creo que es Aramburu el que rompe el fuera de juego. Remiro también hace una salida en falso y Juanmi puede marcar el gol del empate. Es una acción feísima, es un gol con un componente de suerte increíble, una acción que la Real la defiende mal. Juanmi, que pasaba por allí, le cae la pelota y acaba marcando. Está también muy mal Alex Remiro. Insisto, el Getafe no hizo ningún mérito durante el encuentro para empatar, pero con una acción aislada acabó llevándose ese gol, ¿no? Claro, en ese momento el partido iba 1-1 y estábamos ya en el descuento. Daba la sensación de que el Getafe iba a volver a rascar un empate
casi sin saber cómo, pero lo iba a conseguir. Hasta que ese factor que siempre le da puntos al Getafe, esta vez también corrió en su contra para el conjunto de Bordalás. Y es que un saque de esquina, prácticamente la última acción del encuentro, el Getafe no lo defiende bien y Aramburu, que había cometido el fallo rompiendo el fuera de juego en el gol en contra, se vistió de héroe para marcar el 1-2. Conclusión del partido, con eso que estoy diciendo, es que la Real para mí fue claramente superior, claramente se mereció ganar. A mí el equipo con Matarazzo creo que ha dado un paso hacia adelante en bastantes cosas. Y sin embargo la Real estuvo a punto de volver a quedarse con un empate y de no sumar los 3 puntos ante un Getafe que no hizo absolutamente nada a los 90 minutos, pero que se encontró un gol, pues bueno, pues de aquella manera, ¿no? Creo que el resultado claramente es justo, incluso la Real puede haber ganado por más en cuanto a intención y en cuanto a juego, pero bueno, a su vez esto es fútbol y si nos gusta tanto es porque puede ser impredecible. Y más desde luego con los equipos de Bordalás, eso sí es una derrota que sigue haciendo que el Getafe vaya bajando posiciones en la liga. Está a +4 del descenso, o sea, acabar la primera vuelta del Getafe como lo ha acabado, pues no está mal en cuanto a los puntos, pero sigue siendo, pues bueno, la sensación de que el equipo va claramente hacia abajo. Luego vamos a los partidos del sábado, donde empezamos con un empate entre Oviedo y Betis. El Oviedo volvió a rascar otro punto, bueno, que de empate en empate poco a poco va sumando, es verdad que sigue siendo el colista. Y lo suma ante un Real Betis que tampoco está pasando por su mejor momento de la temporada. Sigue sexto, es cierto, pero ojo a lo que puede hacer el Celta esta noche, que si gana le empataría a puntos, sigue sin dar caza al Español. Y es verdad que el Betis tuvo bastantes ocasiones para poder ganar el partido, creo que la primera parte del Betis fue superior, sobre todo a través de la figura del Cucho Hernández, que generó muchísimo peligro, sobre todo con ese disparo del centro del campo que va contra el larguero. Ahí el jugador colombiano fue la referencia del conjunto bético. El Betis siguió creando peligro en la segunda parte, pero sí que es cierto a su vez que el Oviedo se fue metiendo poco a poco en el partido, y a mí me gustó la reacción del Oviedo en el segundo tiempo, y sobre todo ese gran gol que marcó Ilías Chaira para poner el 1-0. Segunda jornada consecutiva del Oviedo marcando, y esto teniendo en cuenta cómo venía el equipo a nivel ofensivo es noticia, pero oye, buen golpe de Ilías Chaira y 1-0, pero el Oviedo no le iba a durar mucho tiempo la alegría porque finalmente Giovanni Lo Celso iba a conseguir marcar el gol del empate. Reparto de puntos que en general puede ser justo, al menos en lo que intentaron los dos equipos. Es verdad que el Betis, sin hacer un gran partido, hay que decir que generó más ocasiones y que Aaron Scandale tuvo que intervenir bastante más que Álvaro Valles para conseguir ese empate. Pero creo que haciendo un poco balance general del partido, puedo entender que el partido acabase empate a 1. Y bueno, de momento el Oviedo ahora mismo está compitiendo. No está jugando de maravilla, pero la imagen que ha dado el equipo, al menos ahora mismo con Almada, es que el equipo compite. Y oye, no me parece una cuestión menor, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el equipo asturiano. ¿Qué tal, Raulín? ¿Cómo estás? Bienvenido, que no te había saludado por el chat. Luego tuvimos la victoria más clara de la jornada. De hecho, creo que era el partido más fácil de predecir de la jornada, que es ese encuentro entre Villarreal y Deportivo Alavés. Solventó el Villarreal la victoria, no por la vía rápida, porque hay que decir que al Villarreal en los primeros minutos de partido le costó. A mí me gustó lo que estaba proponiendo el Deportivo Alavés, sobre todo con ese centro del campo, como Antonio Blanco y sobre todo Pablo Ibáñez le pusieron sus dificultades al Villarreal, un Villarreal que la circulación pues fue lenta, no tuvo ahí el equipo de Marcelino su mejor día, pero no lo tuvo sinceramente hasta que cayó el primero. Creo que durante la primera media hora el Deportivo Alavés estuvo más cerca del 0-1 que el Villarreal del 1-0. Pero claro, Alberto Moleiro se volvió a sacar un recurso digno de su temporada para marcar un auténtico golazo. Al final, si algo tiene el Villarreal, es esto. Es que es un equipo que sin necesidad, muchas veces de ser mejor, sin necesidad de estar haciendo su mejor partido, está sacando los 3 puntos con continuidad porque la pegada que tiene arriba es una barbaridad. Y creo que los goles que marca el Villarreal así lo demuestran. Los 3 goles que marca el Villarreal, porque desde que Moleiro marcó el primero, luego Gerard Moreno cuando entra en la segunda parte, también a el Villarreal da un paso hacia adelante muy pero que muy serio. Creo que antes Gerard Moreno cambia relativamente también al equipo. Mika Otatze también se empieza a encontrar. Y estos fueron los protagonistas del segundo y del tercer gol. El tercer gol del Villarreal no lo he puesto como el mejor gol de la jornada, aunque he estado por hacerlo, porque me parece un golazo impresionante. Desde cómo recibe Moleiro, ese giro que hace para sortear líneas en el centro del campo, me parece una jugada espectacular de Moleiro.
con la asistencia que le da a Mika Utadze y luego lo bien que define ante Antonio Sivera. Creo que ahí el partido ya, el Villarreal lo había finiquitado. Es verdad que el Deportivo Alavés, pues bueno, consigue marcar un gol gracias a un regalo de Thomas Partey, que bueno, le regala el balón en salida a Tony Martínez y definió para poner ahí su golito. Pero bueno, el Villarreal tiene ese tramo de partido donde te avasalla y ahí pues se lo acabó llevando con esa bastante superioridad. Pero insisto, en la primera media hora de partido al Villarreal le costó bastante y me gustó cómo planteó el encuentro el Deportivo Alavés, que a mí me está dando la sensación de que compite mejor de lo que muchos resultados a veces están diciendo. Sensación de que al equipo le está faltando un poco de creatividad, sobre todo en metros finales, al conjunto del Chacho Coudet, que no le vendría mal otro 9 o algún extremo para este mercado invernal, que a ver si finalmente acaba llegando más allá del central, que el equipo también lo necesita. Para mí el Deportivo Alavés se tiene que mover en este mercado, porque la clasificación ya aprieta. Al equipo que cada vez menos le va apretando la clasificación es al Girona. Ha vuelto a ganar y el Girona acaba la primera vuelta en 13ª posición a la espera de lo que haga el Sevilla en la noche de hoy. Y el Girona volvió a ganar 1-0 y con gol del delantero ucraniano Banat, que poco a poco va sumándose a la dinámica del Girona. Gran asistencia también además de Alex Moreno en ese gol. Y creo que un Girona, sinceramente, que se mereció ganar el partido. El equipo venía con la baja de Unagi, venía con la baja de Bistel, que creo que se notó en ese centro del campo. Pero a día de hoy el Girona está sabiendo competir y ha sabido cambiar su modelo y cambiar su idea para poder sacar la temporada hacia adelante. Y yo creo que eso habla bien de lo que es el equipo de Michel y del propio Michel como técnico. Sabemos que el Girona, sus éxitos recientes, cómo los ha conseguido, con un estilo de juego muy marcado, pero a su vez súper atractivo, que llamó la atención de toda Europa, y cómo consigue esa clasificación a Champions. Y el Girona actual se parece poco a eso que Michel intentó hacer. No digo que sea un equipo defensivo, no digo que sea un equipo con mal trato de balón de repente, pero sí que es un equipo que ha intentado complicarse menos y optimizar más las cosas. Creo que ahí Vito Geis en defensa ha dado un paso hacia adelante importante, y sobre todo los de arriba se están empezando a enchufar. Ese Sigankov por un lado, Brian Hill por el otro y Banat en punta, cada vez tiene más sentido. Y oye, el Girona sin Unagi ha conseguido sacar los últimos resultados. Son 9 puntos de los últimos 12 para el Girona. Y ya no solamente ha salido de puestos del descenso, sino que tiene esa ventaja de +4. Así que acaba bien la primera vuelta el conjunto de Michel. Y luego ya por último, para finalizar lo del sábado, tuvimos ese empate entre Valencia y Elche. Un empate que de momento no ha significado el cambio en el Valencia, pero sí que es verdad que es otro empate que nos deja a las claras de que Corberá, no sé cuándo se va a tomar una decisión en clave, pero bueno, la afición del Valencia ya mostró su crispación en el encuentro antes, durante y después. A mí el partido sinceramente me pareció de un nivel bastante flojo por parte de los dos equipos. La segunda parte seguramente a más, pero la primera me pareció bastante floja. Vi un Elche que, bueno, pues ya lo sabéis, con mucha posesión, pero con menos intención que otros días. A mí no me gustó demasiado el Elche, lo vi un equipo, pues eso, demasiado poco vertical y teniendo mucho la pelota. Pero antes de continuar, agradezco a los chicos de The Overtime por esa raid con 11 participantes. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias a todos los que venís por parte de Overtime. Estamos aquí analizando todo lo que ha pasado en la jornada de Liga, la jornada número 19, este fin de semana. Así que si queréis quedaros y saber mi apreciación sobre la jornada de Liga, pues todos los que venís por parte de The Overtime podéis quedaros. Muchas gracias, chicos, por haceros esa raid, como ya suele ser habitual. Así que se os agradece muchísimo. Si los que estéis por aquí no conocéis el canal, aunque la mayoría evidentemente ya sí, pues podéis también darles un follow, que siempre se agradece aquí en la comunidad de Twitch. Así que muchas gracias, chicos. Lo que decía del partido, íbamos por el Valencia-Elche, ¿vale? Y comentaba que bueno, que me estaba pareciendo un partido bastante flojo de los dos equipos, que el Elche tenía mucho en la pelota, pero la tenía sin ningún tipo de intención, prácticamente no tuvo aproximaciones hacia la portería de Dimitrievski, y el Valencia a mí me da la sensación de que las mejores ocasiones que tenía era intentando aprovechar los errores que concedía el Elche, pues porque Dituro falló mucho en salida, porque Víctor Chust salió mucho en salida, pero hasta ahí. La verdad, no me gustó el planteamiento de los dos equipos. Es verdad que el Valencia, con el paso de los minutos y en la segunda parte, se fue haciendo fuerte con el crecimiento de Pepelo en el partido. También me gustó la figura de Urnich a su lado.
A partir de ahí el Valencia empezó a crecer y bueno, y finalmente acabó el Elche encontrando el golito a través de la figura de Diangana que entró en la segunda parte. Finalmente el Valencia, por un penalti de Diangana, consiguió poner el empate. Pero a mí me da la sensación de que si el partido hubiese sido de 0-0 no hubiese pasado nada y de que a ambos equipos había que pedirle, pues eso, algo más en este encuentro. Pero bueno, veo lógico el reparto de puntos, solo que la situación del Elche claramente es tan positiva que un partido en el que, bueno, pues que a mí me pareció que el equipo estuvo flojo, pues tampoco le podemos reprochar nada. Al Valencia con la urgencia que tiene y más jugando en Mestalla, pues sí que le podemos reprochar más cosas. Y vamos ya por último a los dos partidos que se jugaron en el día de ayer, ¿vale? Ayer domingo. Recordad que solamente hubo partidos en el horario de las 2 y en el horario de las 4 y cuarto, porque luego la atención en el fútbol español se centró en la Supercopa. Y en primer lugar tuvimos ese encuentro entre Rayo Vallecano y Mallorca. Se lo llevó el conjunto de Íñigo Pérez. Después de varios meses sin conocer la victoria, por fin volvió a ganar el Rayo Vallecano, además haciéndolo en Vallecas. Y en mi opinión, sinceramente, con bastantes buenas sensaciones. A mí me gustó el planteamiento de Íñigo Pérez, no haciendo nada del otro mundo. Y conocemos todos la forma y el estilo que tiene el conjunto de la franja. Pero a mí me pareció que pasó por encima del conjunto de Yago Barrasate. De hecho, a mí el Mallorca me dejó bastantes dudas en general. Ese doble lateral por izquierda con Mojica más Tonilato. Creo que al Mallorca le vi perdido muchas veces en cuanto a la construcción de la jugada. No tenían ningún futbolista ni ninguna referencia para hacer progresar. Virgili por dentro no me terminó de convencer nada tampoco. La banda derecha prácticamente no participó con Maffeo y Antonio Sánchez. Mientras que el Rayo encontró la forma de hacer peligro a través de dos nombres muy marcados. El primero, Álvaro García, que estuvo comiéndole la espalda a Maffeo durante todo el partido. Y luego la figura también de Jorge de Frutos, donde la defensa del Mallorca sufrió una barbaridad. Tanto Valjen como Kumbula, porque tuvo que jugar él al no estar Raillo, sufrieron mucho con esa figura de 9 tan móvil como es Jorge de Frutos. Y en general la defensa de Mallorca creo que estuvo bastante mal. Luego hablaré un poquito más de este matiz. Pero creo que ahí el Rayo pasó claramente por encima. El primer gol del Rayo es un grandísimo gol a nivel colectivo, empezando por el pase largo de Nobel Mendy. O sea, el pase que le mete al espacio a Álvaro García es tremendo. Lo bien que lo hace Álvaro para ganar línea de fondo y regalársela de Frutos, que cada día marcando más goles de 9 de área, Y es muy importante Jorge de Frutos para este Rayo Vallecano. Pese a ello consiguió marcar el Mallorca el gol del empate en un buen centro de Tonilato, que Muriqui lo hace espectacular. Hay que decir que Muriqui también, pese a que el Mallorca está como está haciendo un temporadón brutal. Bueno, de hecho lo veis en la tabla de máximos goleadores. Un Mallorca que ha marcado 21 goles, Muriqui ha marcado 11. O sea, ha marcado más de la mitad de los goles del Mallorca Liga esta temporada. Es una locura lo del delantero kosovar. Pero igualmente esto al Mallorca no le sirvió porque un penalti ciertamente polémico, y ahí que cada uno ya tenga su opinión. Ya sabéis por aquí bueno, cómo valoramos nosotros el tema polémico. El tema es que se pitó penalti de Valjen por un manotazo sobre Jorge de Frutos y fue el propio Isi Palazón el que marcó el gol del 2-1 para que el Rayo finalmente consiguiese ganar, ¿vale? Yo creo que el Rayo Vallecano, pese a la polémica de ese gol final, ¿vale? Que insisto, cada uno hay su opinión. Raulín, para el hashtag es, bueno, para la exclamación es exclamación polémica, pero polémica lleva tilde en la E, ¿vale? Aquí como purista del lenguaje que soy, las palabras las pongo, efectivamente, ahora sí que la ha escrito bien Raulín, ahí está, ¿vale? Para la gente que diga, David, da tu opinión sobre esa jugada o sobre cualquier otra del partido, ya sea la expulsión de Óscar Valentín, que fue expulsado en este mismo encuentro prácticamente al final, sobre lo que pasó, por ejemplo, en ese Girona-Osasuna con esa tangana final entre Mar Oroz, que Las Moriba fue expulsado en el encuentro por, en teoría, esa supuesta agresión a Aimar Oroz. Bueno, cualquier tipo de polémica de este estilo, que cada uno tenga su opinión, pero no voy a entrar, ¿vale? Ni en jugadas polémicas, ni en expulsiones, ni en penalti, ni en nada, ¿vale? Entonces creo que igualmente, polémicas aparte, para mí el Rayo pasó por encima del Mallorca, que es con lo que me quedo. Creo que se mereció ganar y volví a dar una buena versión en casa, que llevaba ya el Rayo bastantes partidos en Liga sin ser al menos el Rayo tan reconocible que vimos al inicio de temporada y sobre todo la temporada pasada, ¿vale? Y finalmente tuvimos ese empate entre Levante y Español, ¿vale? Empate a 1, creo que empate para mí bastante justo en lo que fue el encuentro. De hecho, a mí el Levante me gustó cómo salió al partido una vez más, con los extremos siendo muy protagonistas. Es verdad que creo que el equipo se resintió un poco en esas molestias de Arriaga, tuvo que ser de hecho sustituido al segundo tiempo el hondureño, creo que esto sí que se notó, pero no vimos a un Español tan fuerte como
otros días ni estando tan cómodo durante el partido. Es verdad que si algo bueno que tiene el Español es que esta temporada está demostrando ganar de forma continua sin necesidad de hacer un partido brillante o sin necesidad de ser muy superior al rival. Ayer no lo fue y pese a ello creo que podía haber ganado sin ningún tipo de problema. Pero finalmente el partido se fue el empate con gol de Iker Losada por parte del Levante. Segunda jornada consecutiva de Iker Losada marcando, lo cual, oye, habla bien de cómo ha encajado Iker Losada y de lo importante que ha sido Luis Castro para la progresión de este chico. Hay que decir que, al igual que Iker Losada marca ese gol, que a mí me parece un gran gol, bueno, la defensa del Español le pilla la espalda con una facilidad un poquito... Bueno, yo os recomiendo las declaraciones de su entrenador, de Manuel González, y la rajada que pega respecto al gol que encaja a su equipo. Omar El Hilali ayer se fue a dormir un poco con la mosca detrás de la oreja porque su entrenador lo puso un poquito, bueno, en tela de juicio. Lo dejaremos ahí. Muy cabreado el entrenador Perico por ese gol encajado, pero igualmente es un gran desplazamiento largo de Dela y una muy buena definición con un control previo de Iker Losada. Luego Iker Losada falló una ocasión bastante clara también, ¿vale? En un gran remate de cabeza, que bueno, pues su remate es bastante malo, para qué negarlo, era una ocasión bastante clara. Y el Español por su parte consiguió marcar un gol pues con uno de los más habituales, ¿no? Pese a ser lateral izquierdo, lo de Carlos Romero, bueno, se nos acaban los argumentos para hablar del temporadón que está haciendo Carlos Romero, que ya el debate no es si es el mejor lateral izquierdo de la liga, sino en qué top está en la propia Liga Española como mejor jugador. Pero no nos salen muchos jugadores que estén haciendo mejor temporada que Carlos Romero, que marcó su cuarto gol además, si no me equivoco. Así que temporadón del bueno de Carlos Romero. Antes de pasar a la clasificación, aprovecho para saludar por aquí al bueno de J.J. Michael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y decir de que la final de la Supercopa de Michael la hablamos anoche, ¿vale? Al acabar el partido hicimos directo, la hablamos anoche. Si quieres saber mi opinión y si quieres recuperar cualquier cosa de la Supercopa, tienes el directo resubido en Twitch, ¿vale? O si no, te vas a mi canal de YouTube y tienes directamente el vídeo bastante largo, bastante extenso, dando mi opinión sobre el partido. Y hablo de la posesión del Barça, del planteamiento del Madrid y Xabi Alonso, sobre Rafinha, que evidentemente fue el MVP, y ya sabéis... bueno, pues la admiración que tengo yo por el jugador brasileño, por el gran partido también que hizo Vinicius Junior. Cualquier cosa que quieras saber sobre el partido, la tienes, ¿vale? Resubida tanto aquí en Twitch como en YouTube. Así que ahí lo puedes mirar. Bueno, por dar carpetazo a ya el partido a partido, miramos la clasificación rápidamente y cómo ha quedado. Como decía, a la espera de ese Sevilla-Celta de esta noche, bueno, pues Barça y Madrid este fin de semana no han jugado, así que se mantiene todo igual. El Villarreal sí, y por lo tanto le saca de nuevo esa diferencia de +3 respecto al Atlético. Y recordad que el Villarreal tiene un partido menos, ese partido aplazado frente al Levante. Es una locura la primera vuelta del Villarreal. Lástima que ese nivel no se haya correspondido luego en Copa y sobre todo en Champions, pero la Liga es una locura, es el mejor arranque histórico del conjunto groguet. Cuarto, por lo tanto, el Atlético de Madrid. Quinto y sexto se mantienen todavía Español y Betis, ya que ambos equipos han empatado, pues todo se mantiene igual, aunque el Celta tiene una oportunidad de oro esta noche para intentar dar caza al conjunto de Manuel Pellegrini. Octavo se mantiene el Atlético, que este fin de no ha jugado. El Celta, a su vez, se mantiene noveno. Paso hacia adelante de Rayo y de Real Sociedad, que ya van décimo y undécimo respectivamente. Mismos puntos que la Real, Getafe y Girona, que también ha dado un paso hacia adelante muy importante. El Sevilla va así después, que todavía tiene que jugar. Luego, mirando al descenso ya bastante de reojo, tenemos a Osasuna y Deportivo Alavés a sus derrotas. Y sobre todo al Mallorca, que es el equipo que vuelve a marcar esa línea respecto al descenso. ¿Dónde están? Valencia, Levante y Oviedo, ya que los tres han empatado en esta jornada. Dicho eso, bueno, ya habéis tenido en pantalla durante estos minutos pues ciertas estadísticas de los jugadores más destacados de la liga en según qué aspectos. En los máximos goleadores, por ejemplo, vemos asomar ya ahí a Alberto Moleiro con 8, que tendría lo mismo que el Cucho, ¿vale? Que el Cucho no aparece en imagen en el top 5, pero sería el hipotético sexto con 8 goles, al igual que Moleiro. Muriqui también ha sumado un golito esta jornada.
En asistencias creo que todo se mantiene igual que la semana pasada, porque el único que ha jugado de esos 4 es Luis Milla y no asistió. Hoy os pongo por ahí también los pases claves, donde está Kylian Mbappé el primero, y me parece algo digno de mención, porque siempre hablamos de Mbappé como el goleador que es, pero ojo, en los pases clave también está en el número 1, junto a gente más normal como Edu Expósito, Fornals, Arda Güler o Luis Milla, los mejores centrocampistas prácticamente de nuestra liga. Y en el top de paradas, pues Aloles Candale sigue marcando una diferencia de forma bestial. Y le acompañan ahí gente como Sergio Herrera, David Soria, Matthew Ryan o Ionut Radu. Así que, habiendo visto ya un poco el balance general de cada uno de los partidos, vamos a ir a hablar nombre a nombre en los destacados de la jornada. Esa sección donde ya sabéis que aprovechamos para, bueno, destacar a ciertos futbolistas que esta semana han destacado por algún motivo, ¿vale? Las diferentes categorías de MVP, sorpresa, tapado, alarma, el golazo y la pifia de la jornada. Como he mencionado anteriormente, aquí no voy a incluir jugadores ni de Barça, ni de Atlético, ni de Atleti, ni de Real Madrid, porque son partidos que se dieron ya hace un mes y como nos queda bastante atrás, pues creo que tampoco tendría demasiado sentido. Así que excluyendo a estos 4 equipos, nos quedan otros 14 que comentar y con ello vamos a empezar por el primero, que es el MVP, el jugador más destacado de esta jornada número 19, quitando los 2 primeros partidos. Y yo sinceramente lo he tenido bastante claro. Y es que lo de Alberto Moleiro, una jornada más, ha sido espectacular. No solo participa en 2 de los mejores goles de la jornada, uno como goleador y otro como asistente, sino que fue el líder del Villarreal un día más en una victoria que al equipo le sigue manteniendo la tercera posición. Y bueno, relativamente cerca de Madrid de Fútbol Club Barcelona, ya que tienen un partido menos. El equipo fue liderado de nuevo por el jugador canario y para mí sin ninguna duda lo tenemos que poner como el MVP de esta jornada y luego hablaremos de hecho un poquito más todavía de la figura de Alberto Moleiro. Vamos con la sorpresa. La sorpresa de esta jornada yo me he quedado con Ilias Chaira, un futbolista que bueno, siendo atacante, lo normal es decir, oye, pues algún golito que otro marcará, pero lo cierto es que a mí la temporada de Chaira me estaba dejando bastante frío, sinceramente. Es un jugador que en segunda destacó bastante, fue muy importante para el ascenso del Oviedo. Yo tenía bastantes ganas de ver a Chaira en primera, pero de momento, como digo, me estaba dejando muy fría su temporada. Sin ninguna duda, este fin de semana frente al Betis creo que ha hecho su mejor partido. No solo por el gol que marca, sino porque tanto él como Hassan fueron bastante, bueno, bastante participativos en la ofensiva del conjunto asturiano. Así que me quedo la sorpresa con Ilias Chaira, no solo por el golazo, sino que, bueno, creo que eso fue su mejor partido de la temporada, en una temporada que está siendo un tanto floja, en mi opinión, para él. Vamos con el tapado de la jornada. Pese a que el resultado de su equipo no haya sido positivo, porque creo que estaban obligados a ganar, quiero hablar del buen partido que hizo Filip Ugrinic en el Valencia. Un jugador, pues que claro, mucha gente quizá no lo tenga tan ubicado porque el centro del campo del Valencia, Pepero a día de hoy creo que es el más indiscutible, y a su lado pues Javi Guerra es un jugador que llama mucho la atención y además juega mucho. La gran realidad es que ahora mismo parece ser que si todos están sanos, Ugrinic le ha quitado la titularidad a Javi Guerra, o al menos así es para Corberán. Y viendo el partido de este fin de semana, creo que hay motivos para pensar eso. E insisto, pensar que al menos Corberán ahí ha tomado una buena decisión. Javi Guerra no está bien y Filip Ugrinic después de su lesión se ha recuperado bien y está creciendo con el paso de los partidos. Por eso me quedo como entapado, porque creo que quizá, claro, como el Valencia no gana, el empate es un mal resultado y la gente será muy disgustada, pues mucha gente a lo mejor no se ha fijado tanto en el buen partido que hizo Ugrinic, sobre todo en el tramo final de la primera parte. Creo que destacó sobremanera. Al lado de Pepe Lu formó una muy buena pareja. De hecho, ambos me parecieron lo mejor del Valencia en ese empate ante el Elche. Así que como tapado, me quedo con él, que creo que vamos a ir dando cada vez más de él con el paso de las jornadas, o al menos esa es la sensación que tengo. Vamos a la alarma. La alarma en este caso la va a representar Valiant, pero no solamente por Valiant, sino un poco como representación de la defensa del Mallorca a nivel general. No quiero que solamente la gente se quede con Valiant por ese penalti tan polémico, porque parece que lo estoy crucificando por hacer ese penalti, sino creo que un poco la imagen de Valiant este año es la imagen que despierta la defensa del Mallorca. Y es la segunda jornada consecutiva que metemos al Mallorca a la alarma, porque la semana pasada metí aquí a Leo Román.
Pero creo que el Mallorca, que siempre ha sido un equipo, bueno, pues destacado en su labor defensiva, con un portero que daba muchos puntos, con una pareja de centrales súper sólida, este año no me lo está demostrando. Creo que la temporada de Raillo no es mala, pero ha bajado su nivel respecto al año pasado. Y en este caso, este fin de semana tampoco pudo jugar por la lesión. Y a su lado, Valgen sí que creo que ha pegado un bajón bastante considerable. Recuerdo muy pocos partidos de Valgen positivos esa temporada. Pero muy pocos, ¿eh? Es que me ha dejado más malas sensaciones que buenas. Y a mí era un central que me parecía preparadísimo para dar un salto en su carrera hacia un equipo de mayor entidad incluso. No lo ha dado y creo que este año se está quedando bastante para el deber. Pero vaya, al igual que Maceo, al igual que Mojica, ¿eh? Creo que la línea defensiva en general del Mallorca debería dar nivel para pedirle mucho más, pero la temporada en general de ellos está siendo bastante, pero que bastante floja. Así que Valgen, pero un poco como representación de la línea defensiva del Mallorca en general. Vamos al golazo de la jornada. Yo creo que ha sido una jornada donde ha habido mejores goles que nivel en los partidos, porque goles había bastantes a destacar. De hecho, lo he dicho antes, creo que tanto el primero como el tercero del Villarreal, en los dos que participa Moleiro, merecen mención. De hecho, he estado por ponerlos. Pero mirad, por no repetir equipos, vamos a poner el gran golpeo que se marcó Carlos Romero en ese gol que marcó el conjunto perico. Creo que Carlos Romero no solamente destaca por su faceta goleadora, pero igualmente es muy a mencionar que siendo lateral izquierdo lleve ya 4 goles esta temporada. Y sobre todo esos unos goles como el de esta jornada, que para mí es un golpeo que implica cierta complejidad, que lo tienes que colocar, como la empala, es imposible para Matthew Ryan parar ese balón. Me quedo con él, me quedo con él porque insisto, creo que encima siendo lateral tiene especial mérito, aunque su temporada está siendo tan buena que ya nos va acostumbrando a dejar ese tipo de recursos, pero me quedo con él, además también por no repetir con el Villarreal. Y buen nombre el que tiene Raulín por el chat, que es el de Banat, pero tranquilo Raulín, eso es lo que te voy a decir de momento, tranquilo. Y por último, la pifia de la jornada. A mí alguien me tiene que explicar seriamente lo de David Soria. Segunda semana consecutiva que ponemos a David Soria en pifia. No he tenido ni que cambiar la foto porque el Getafe, haciendo un partido lamentable, que lo fue, se encontró con el empate en ese balón que acabó rematando Juanmi. No sabía por ni cómo, pero iba a rascar un punto del partido. Y de repente David Soria volvió a cantar en una salida en falso, en ese balón parado, para que Aramburu rematase y ganase el partido a placer, porque el portero del Getafe había salido y estaba fuera de su portería, como digo, en una mala salida por alto. Segunda semana consecutiva donde David Soria, con sus errores, le resta puntos al Getafe. Y el Getafe, que pasa por un mal momento, no está para que su portero le quite puntos. Me sabe mal por David Soria. Creo que es un portero que tiene buen nivel, algo sobrevalorado, ya lo he comentado más de alguna ocasión, que se habla de él como uno de los grandes porteros de la liga, y me parece un portero de zona media, media-baja, sinceramente. Bueno, me parece un portero para el Getafe, o sea, para lo que está el Getafe. Ahora bien, es un buen David Soria, no es la David Soria que estamos viendo habitualmente esta temporada, que insisto, creo que está restando más que sumando, y esta jornada ha vuelto a pasar. Así que me quedo con Moleiro, Chaira, Urinich, Valgen, Carlos Romero y David Soria en las diferentes, en los diferentes destacados de esta jornada número 19. Cerramos el post de la jornada 19 con el 11 ideal de la jornada, como siempre. Al final, ya sabéis que ha sido una jornada ciertamente extraña porque se han jugado 2 partidos adelantados, como comentaba anteriormente, pero en esta sección sí que incluiremos esos 2 partidos. Por supuesto, no todavía los de ese Sevilla-Celta, que se juega esta noche, pero los partidos adelantados del Barça Atlético y el Athletic Club Real Madrid sí que los vamos a comentar, ¿vale? Ahora en este 11 ideal de la jornada, para acabar ya lo que es el post. No te preocupes, Giorgio, no pasa nada, no te preocupes, luego lo cambio. Bueno, como ya sabéis, pues son las mejores actuaciones más o menos por posición de lo que ha ocurrido en esta jornada número 19, donde puede haber alguna pequeña trampita para, bueno, poner a los mejores jugadores de la jornada y que siempre pueda haber un poquito de, bueno, pues de consorcio, ¿no? A la hora de, oye, este jugador tiene que entrar, vamos a intentar moldear un pelín el 11 y adaptarlo, ¿vale? Dicho eso, vamos a empezar ya como siempre y lo hacemos bajo palos. Bajo palos es una de esas actuaciones
donde hay que irse hace un mes para recordar qué pasó en esos encuentros. ¿Qué tal, Sergio Nava? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora tratamos todo de Real Madrid, gente, tranquilos. De hecho, vamos a empezar con el portero del Real Madrid. Ahora mismo la actualidad no concentra que Courtois sea, en mi opinión, el mejor portero de esta jornada número 19. Pero como digo, hay que ir un poco atrás en el tiempo, hace un mes, para recordar lo que fue el partido del portero belga ante el Athletic Club, donde hizo bastantes paradas de mérito, donde dejó su portería a cero, y a mí me ha parecido el mejor portero de la jornada, en una jornada donde tengo que decir que no han destacado tampoco demasiado a los porteros, así que yo ahí me quedo con Thibaut Courtois sin demasiado tipo de duda, y es ya su segunda aparición en esta temporada. De hecho, en el lateral derecho podría continuar con un compañero suyo, porque ¿dónde quedó? No, el mejor partido de Alexander-Arnold hace ya un mes y pico en ese encuentro frente al Athletic, donde dio una asistencia. Sin embargo, aquí sí que me he ido un poco más al presente para poner a John Aramburu en ese lateral derecho. Creo que aquí puede haber debate, Si alguien piensa que tiene que estar Alexander-Arnold, se lo compro también al 100%. De hecho, voy a ser sincero, a mí el partido de Arnold me parece más completo que el de Aramburu. No lo voy a negar, incluso puede que su partido sea mejor. Aramburu comete un error en el gol que encaja realmente la Real Sociedad ante el Getafe. Lo he puesto al final por un tema de resultadismo. Si no es por su gol, la Real no hubiese sacado los 3 puntos ante el Getafe en el Coliseum. Quizá el partido de Arnold es más completo, pero bueno, por también premiar un poco a la Real Sociedad y esta jornada con su victoria, voy a quedarme en el lateral derecho con John Aramburu. Luego, en los centrales, para mí hay uno que es indiscutible esta jornada, que es Adrián de la Fuente, el central del Levante. Me ha parecido el mejor central de esta jornada, estuvo a nivel defensivo espectacular ante el Español, creo que también estuvo bien su compañero Matías Moreno, pero creo que Dela fue sin duda el más destacado. Además de eso, da la asistencia del gol de Iker Losada, pero incluso sin la asistencia, igualmente creo que lo hubiese puesto en este 11. Me ha gustado mucho el partido del ex canterano del Villarreal, así que me quedo con él. Eso sí, a su lado, gente, se viene la gran trampaca de la jornada. Me vais a perdonar, pero... A ver, ¿cómo explico esto? Yo quería esta jornada poner 100% a 2 laterales izquierdos. Quería poner a 2. Y no sabía cómo hacerlo. No sabía qué formación inventarme, porque digo, venga, meto defensa de 3, a uno lo pongo en defensa y otro lo pongo en el medio. No sabía muy bien cómo hacerlo, gente, y finalmente lo he hecho así. He puesto a un lateral izquierdo de central y a otro en su posición. ¿Es una trampaca de manual? Sí, pero creo que los dos que tenían que estar. Sobre todo, Alex Moreno, que no ha jugado de central en toda su vida, lo sé, pero gente, Alex Moreno tiene que estar en el 11 ideal de esta jornada, sin ninguna duda. Me pareció diferencial en la victoria del Girona, hizo un partidazo descomunal, pero es que encima asistió en el gol de Banach, que fue el único gol del encuentro. Así que Alex Moreno me parece indiscutible. ¿Qué pasa? Que quería también hacer hueco al que es el mejor lateral izquierdo de largo de esta liga, como es Carlos Romero. Ya es su cuarta aparición esta temporada en la liga. Es una locura. Es que ya no es el lateral izquierdo que más aparece, es uno de los jugadores que más aparece en general. Un por 4 ya, al lado de su figura. Y como digo, hago la trampaca de Alex Moreno porque creo que tienen que estar los dos. Si solamente me quedase con uno, me quedo con Alex Moreno. Lo tengo bastante claro, Para mí Alex Moreno es el que tiene que estar 100%. Pero como quería poner a los dos, pues por eso hago esta trampaca. Decía Sergio Nava que como no haya nadie del Rayo, habrá problemas. Pues bueno, Sergio, de momento espera, porque no hay nadie del Rayo de momento en este 11. Dime tú, Sergio, para ti quién debería de estar. O el resto de las personas, decidme quién nos está faltando de momento en este 11. Vamos al centro del campo, donde he tenido una de mis principales dudas en el mediocentro, porque no he tenido muy claro si poner a Pepelu, que para mí fue el mejor jugador del Valencia en ese empate, ante el Elche, o el que finalmente me he quedado, que es Eduardo Camavinga. Como digo, esto vuelve a quedar bastante atrás, habrá gente que no se acordará, pero es que el partido de Camavinga ante el Athletic fue espectacular desde el pivote, además marcó también uno de los goles del partido en dicho encuentro. Y bueno, ha sido el mejor partido de Camavinga de largo esa temporada, que tampoco es muy difícil porque a mí esa temporada no me está encantando precisamente, pero creo que ante el Athletic, allá hace un mes, estuvo realmente bien. Así que empiezo con él en el mediocentro. Quien quiera poner a Pepelu, la verdad es que se lo puedo comprar bastante también, pero bueno, me parecía cuestión de uno u otro. Donde lo he tenido más claro es en los interiores, sinceramente. En el interior derecho, Dani Olmo.
Al igual que Camavinga, hay que irse al pasado y hay que recordar lo que fue el partido de Dani Olmo frente al Atlético de Madrid para que la gente lo pueda ubicar un poco más. Es ese partido donde Dani Olmo marca un grandísimo gol y se lesiona tras marcarlo. No sé si os acordáis, si tiene ese problema en el hombro, pues fue ese partido ante el Atlético de Madrid y Dani Olmo me pareció el mejor jugador del Barça junto a otro, del que hablaremos después. Así que para mí Dani Olmo esta jornada tiene que ser un indiscutible como el que he colocado antes de MVP, que es Alberto Moleiro. Me duele dejarme fuera que a Pedri, porque la verdad es que Pedri, pues bueno, también hizo un gran partido junto a Dani Olmo ese día frente al Atlético de Madrid, pero es que no me caben todos y creo que Moleiro tiene que estar. Y entre Dani Olmo y Pedri creo que hizo incluso un pelín mejor partido Dani Olmo. Pedri es uno de los más habituales y luego Moleiro es que, bueno, no había ninguna duda. Moleiro, ese gol, asistencia, encima es que participa en 2 golazos, fue el mejor del Villarreal. Cuarta aparición ya para él, al igual de Carlos Romero. Bueno, como juega de medio izquierdo, lo podía poner en el centro del campo o arriba, pero creo que arriba hay 3 nombres que para mí están también muy claros en este 11, así que Presa Moleiro lo puesto en el centro del campo. Insisto, me duele dejar fuera a Pedri, que es de los más habituales. Pero bueno, por repartir un poquito, vamos con Dani Olmo y con Moleiro como interiores. Y vamos a la zona ofensiva. Vamos al extremo derecho con Jorge de Frutos. Sí, Sergio Navas, sí, hay un jugador del Rayo y es Jorge de Frutos. Hemos hablado antes de su figura y a mí es que me pareció el mejor jugador del partido. Seguramente también junto con Álvaro García, que hizo méritos, pero al final Jorge de Frutos marca el primer gol, fuerza al penalti del segundo. Bueno, gran temporada la suya. Ella es además su tercera aparición esta temporada. Está a un gran nivel Jorge de Frutos. Y aunque bueno, jugó de 9 realmente, lo pongo aquí un pelín escorado a banda derecha, como él ha jugado prácticamente en toda su carrera. Como punta, bueno, indiscutiblemente esta jornada, Kylian Mbappé y a otra cosa. Otro de los que destacó en ese partido frente al Athletic de hace un mes, y es que Mbappé marcó 2 goles, dio una asistencia, bueno, participó en los 3 goles del Real Madrid, fue tremendo su partido. Creo que hay 2 nombres que tienen que estar 100% en cualquier 11 en esta jornada, que son Mbappé, Moleiro, y a partir de ahí el resto los podemos casi que debatir. Para mí hay otros también bastante claros, como Dani Olmo, como Alex Moreno, el que falta por aparecer seguramente, pero el punta en esta jornada es Kylian Mbappé y de hecho es su 5ª aparición esta temporada. Y para cerrar el 11, pues nos vamos con Rafinha. Y no tiene que ver nada con la Supercopa, que habrá gente que dirá, ¿han metido la Supercopa en este 11 ideal de la jornada? No, mete a Rafinha por su gran partido ante el Atlético de Madrid hace un mes, que al igual que Dani Olmo también marcó uno de los goles de la victoria del conjunto culé. Creo que en ese partido del Barça los que más destacaron fueron Dani Olmo y Rafinha junto a Pedri. Así que al igual que de Frutos, es también su tercera aparición. Y en una semana donde además Rafinha ha sido protagonista, repasamos lo que hizo hace un mes, donde también lo fue. Así que este es mi 11. Un 11 que como siempre tiene que tener un entrenador, ¿vale? Que lo comande. Y mi entrenador para esta jornada es el señor Belenino Matarazzo. Sí, me quedo con el nuevo técnico de la Real Sociedad. Es verdad que la Real acaba sufriendo una barbaridad para ganar su partido en el Coliseum. Pero sinceramente a mí el partido de la Real me convenció bastante. Y creo que el equipo ha dado un paso hacia adelante, como hemos comentado durante todo el programa de hoy. Y a mí me está gustando el cambio de la Real Sociedad en los últimos encuentros, así que por eso me quedo con él, ¿vale? Me quedo con el entrenador de la Real Sociedad, que por muy mal que esté el Getafe, pues ganar en el Coliseum nunca es fácil y de hecho a punto estuvieron de no hacerlo. Como ya sabéis, me gusta dejar algunos jugadores en el banquillo que creo que podían haber estado, ¿vale? Lo de Daley Blind lo coloco ahí porque bueno, como he hecho la trampa de Alex Moreno, pues si tuviese que colocar algún central izquierdo como tal, creo que el mejor de esta jornada ha sido Daley Blind, ¿vale? Así que si fuese más canónico, digamos, mi central sería Daley Blind y mi lateral izquierdo Carlos Romero. Pero ya lo he dicho antes, como quería meter a los 2 laterales, pues he hecho la trampaca. Pero otro de los grandes centrales de la jornada ha sido su compañero Daley Blind. Lo de Arnold en derecha ya lo he comentado, podría estar Leroy Aramburu, incluso Arnold puede que hiciese mejor partido, ha sido por premiar un poco ese gol tan importante del jugador venezolano. Ya he dicho de Pepe Camavinga, que creo que podría estar también cualquiera de los dos. Alex Baena, pues hizo un partidazo descomunal ante el Barça. Problema, el Atlético de Madrid perdió, pero la primera parte ahí de Alex Baena frente al Barça fue tremenda. Por cierto, aquí Pedri no está en el banquillo, pero ya lo he comentado antes que también podría estar.
Y luego gente de ataque que para mí ha sido muy importante esta jornada. Elías Chaira me pareció lo mejor del partido ante el Oviedo y Betis. Álvaro García junto a Jorge de Frutos pues comandan esa victoria del Rayo Vallecano a nivel ofensivo. Y Gerard Moreno, bueno, evidentemente el mejor fue Moleiro, pero creo que también su entrada en el campo mejora mucho al Villarreal de cara a la segunda parte. Por lo tanto, bueno, ahí os dejo unos cuantos en el banquillo que merecen mención, pero no les da para entrar en este 11 conformado ya para repasarlo finalmente por estos futbolistas. Thibaut Courtois del Real Madrid bajo palos, defensa para Jon Aramburu de la Real Sociedad, Dela del Levante, Ale Moreno del Girona y Carlos Romero del Español, centro del campo para Camavinga del Real Madrid, Dani Olmo del FC Barcelona y Alberto Moreno del Villarreal, y tripleta ofensiva con Jorge de Frutos del Rayo Vallecano, Kylian Mbappé del Real Madrid y Rafinha del FC Barcelona. Todo esto enterado por Matarazzo de la Real Sociedad. Ese es mi 11, gente, de la jornada número 19 y con esto cerramos el post de dicha jornada. Jornada extraña por lo de la Supercopa, por los partidos que se jugaron adelantados, a la espera de cerrar esta primera vuelta con ese Sevilla-Celta que queda pendiente. Así que con eso además también cerramos lo que ha sido la primera vuelta de nuestra competición española en esta temporada 25-26.